varios días, a veces sucede que al principio no os dais cuenta, pero dentro de 10 días de pronto decís, ostras, esta chica que me vino aquí y todavía estoy con esto. Tenías que haber mandado un entrenamiento previo o algo, No, esto así en frío, tanto pensar. Venga, buscamos un poco soluciones y vamos cerrando. A ver, ¿cómo aprender a pensar? ¿Quién quiere responder a esta maravillosa pregunta? Instruyendo. Es muy general, ¿no? A ver, ¿cómo? Preguntando a María Ángeles. Leyendo su libro. No tengo libro. Instruyéndonos, ¿sabes? Pues desarrollar esa idea. Tienes que hablar más fuerte, que no te digo. Por una parte, sencillamente, como que sea, bien leyendo, bien asistiendo a clases, a talleres, o como sea. Por otra parte, pues a base de errores, con atención, aprendemos todos, aporrado. Vale, has dicho muchas cosas. Otras ideas que no ha dicho. A la pregunta inicial que hacía José María, cogerse un papelito, fijar lo que nos tiene, lo que ocupa nuestra mente, lo que nos está generando desazón, inquietud y estamos volviéndonos locos, fijar pues, tal cuestión, tal otra, tal. Y una vez hecho eso, que lo tenemos ahí muy fijo, para que no andemos divagando y caray, ahora se me olvidó por dónde empecé, no, eso lo tenemos ya ahí delante, bien clarito. Lo que hay que hacer, lo que apuntaba Ana antes, es ordenar. Me parece que también empezaba por ahí hoy José María, orden de prioridades, dar un orden de prioridades. Y haciendo eso, ¿crees que se aprende a pensar? Yo creo que indudablemente se ejercita el pensamiento y se plantea unas cuestiones iniciales y se busca llegar a una conclusión de todo esto que yo porque me encuentro mal. Entonces tú te observas, lo tienes muy clarito qué es lo que tienes en mente y tienes que hacer un orden, tienes que dar un orden de prioridades y llegarás a la conclusión seguramente de por qué te encuentras o por qué estás como estás, por qué te sientes en esa zozobra, en esa inquietud, en esa desazón. A ver, ¿más ideas? Yo creo que aprendemos a pensar en primera instancia desde un estado de ánimo equilibrado, que yo no puedo aprender a pensar cuando estoy furioso, y también aprendemos a pensar desde la humildad de uno y la escucha activa del otro, y eso es una cosa que ha salido aquí. Yo no puedo aprender a pensar si creo que lo sé todo, y si creo que el otro que tengo enfrente, por muy pocos estudios que tenga, o sea quien sea, sabe menos que yo. Entonces, si está este orgullo o esta falta de humildad, nunca podemos aprender a pensar. Entonces, ¿cómo aprendemos a pensar? Desde el equilibrio del estado de ánimo y desde un punto de partida de humildad. ¿Y eso es un cómo? ¿Eso es una respuesta al cómo? Ni para todo el mundo. Yo diría que erais amigos, ¿no? Amigos y filósofos, mamá. Quedado contra el otro. Ya ves que es una persona. Ana, te quedas más tranquila ya, ¿no? ¿Qué? Que esto es así, ¿no? Solo sé que no sé nada. Aplicando un método. Aplicando un método. Ese método que ha dicho, ese método que ha propuesto Salvador, no me parece mal. Bueno, comentas ahora un método y yo creo que él un método para aprender a pensar. Sí, al final lo que ha dicho ha sido un método, una metodología. Sí, pero un método. Sí, él ha aportado un método que un método. se te ha ocurrido, a lo mejor tú practicas o se te ha ocurrido. No, es que es lógica, es que es pura lógica, es sentido común. Pero lo que pregunto, Jorge ha dicho, yo le he preguntado la pregunta, que es cómo aprender a pensar. Él ha dicho desde el equilibrio, de ánimo emocional, sí, y desde la escucha activa. O la humildad, lo he puesto. Desde la humildad y la escucha activa. Entonces yo le he preguntado, ¿eso es un cómo? O
¿Esto responde a la pregunta? Y yo le he dicho que no sé responder. ¿Alguien ayuda? No sé si se debe ayudar. Realmente, aprender a pensamos. El problema es aprender a pensar bien. Es decir, ¿y cómo se aprende a pensar? Pensando. Hemos dicho alguna vez aquí que es algo innato, pensar es algo innato que nos sale naturalmente. Lo que tenemos que hacer es pensar bien. Entonces, debemos parar, hacer un método que puede ser distinto a cada persona, pero debemos entrenar ese pensamiento, es decir, parar en algún momento y desde la humildad, desde el método, desde todo, parar esos 5 minutos a pensar. Y poco a poco iremos pensando más y mejor, pero aprender a pensar solo se hace pensando. Vale, de hecho la pregunta, lo de Jorge va a quedar para las cañas, pero voy a cerrar con lo que acabas de decir porque al final es eso, mi trabajo consiste en hacer que la gente piense bien, no en pensar, porque pensar pensamos todos. Y me gustaría que reflexionaseis si esto que ha pasado aquí sí que sentís que es una manera diferente de pensar, si sentís que por lo menos habéis parado un momento a hacer algo diferente a como lo hacéis normalmente, a daros cuenta de cosas que normalmente a lo mejor no es que nos deis cuenta, pero a lo mejor pasan más inadvertidas, hay demasiado ruido, entonces no estáis ordenando las ideas, parándose a escuchar las ideas, haciendo la pregunta, reflexionando sobre la pregunta, ¿no? Todo esto que hemos hecho aquí es eso, cultivar, pensar, hemos pensado para precisamente practicar y pensar cada vez mejor. Esa es la idea. Yo lo que hago es esas metodologías que os digo, a través de talleres, a través de formación, de consultoría, trabajo todas estas metodologías, tanto de trabajo colectivo, de diálogo, como hemos hecho aquí, como metodologías mucho más concretas de problemas, solución, puntos de vista, algo que os he comentado del critical thinking, os he dado una pincelada muy pequeña, pero que sepáis que existen formas mucho más estructuradas, metodologías mucho más concretas para ir mejorando en la práctica. No es una cosa de un día, no es una cosa de mediodía ni nada, es una cosa de ejercitarse durante toda la vida, pero sí que se mejora y sobre todo sí que funciona, la empresa funciona, yo cobro de eso, o sea, yo vivo de eso, funciona, la gente está contenta, para el emprendimiento funciona. Y voy a contaros un cuento para acabar, es un cuento muy rápido. Y luego si queréis me decís un poco lo que... O sea, me dais feedback, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿No he aprendido nada? ¿Me ha aburrido? ¿No me han dejado hablar? El cuento es muy sencillo. Este era un matemático súper prestigioso, súper inteligente, de esta gente brillantísima, que fue tenía un hijo pequeño de 4 años y fue a una juguetería porque quería comprar un regalo de Navidad a su hijo de Reyes y le dijo al juguetero: oiga, mira, tengo un hijo de 4 años, me gustaría que me diera un juguete para que mi hijo ya ejercitara habilidades, ¿no?, de pensamiento, porque yo soy matemático y claro, quiero que mi hijo ya desde pequeñito aprenda esto. Entonces el juguetero le dio como un juego, ¿no?, así de estos como los cubos estos, de un juego parecido. Entonces el matemático, claro, lo cogió y empezó ahí a hacerlo. Pasó 1 hora, pasaron 2 horas y el matemático no conseguía resolverlo. Y le dijo al juguetero: pero oiga, vamos a ver, me ha gustado un juego para mi hijo de 4 años y ni siquiera yo sé resolverlo. ¿Qué está pensando usted? Y le dijo el juguetero: esto es para que su hijo ya desde los 4 años se dé cuenta que en la vida hay muchos problemas que no se pueden resolver. Y es que ese cuento me gusta mucho. ¿Qué os ha parecido todo esto? A ver, contadme cosas, opiniones, ideas, lo que queráis, decir lo que queráis. Esto es vuestro momento, ya no voy a cortar a nadie. Nos emborrachamos todos. Venga, vamos a empezar con las caras. Mira, de hecho voy a abrir mientras comentáis, vamos a ir pasándolo por poner. No me atrevo, Jorge, pero para compartir, como hay que el espíritu de la comuna esta, gracias, colectivo. Gracias, creo que igual que nos has dado, nosotros también te hemos transmitido a ti. A ver, ¿qué os ha parecido? Venga, Ángel, empieza. A mí, a ver... ¿Te has sabido? No, lo que me esperaba, es decir, en filosofía, yo soy malo de humanidades, pero me encantan, vamos, me gusta participar. Me parece que Salvador me gusta mucho lo de inquieto, yo también soy muy inquieto, social, ¿no? Entonces, que resumiendo, un poco deslavazado, pero me lo podría esperar así, y que lo que hay que hacer es unir las piezas, más o menos. Lo que no sé si voy a ser capaz, o sea, ¿por qué te voy a engañar? No lo voy a masticar todo. No, seguiré con el colectivo a ver si alguien me ayuda y a lo mejor seguimos practicando, o te llamamos y vamos a Madrid, pero sí, o sea,
A ver, no me llevo un resultado final grandioso, apoteósico, pero me llevo unas líneas de actuación, que quizá era lo que querías transmitir. ¿Puede ser eso? Pregunto ahora yo ya también, o no puedo preguntar. ¿Era eso lo que quería haceros pensar? Evidentemente no vamos a ver, esto no es el lugar ni el espacio para hacer un taller profundo, ¿no? Pero para mí me vale, porque yo creo que este tipo de charlas, espacios así, son para crear la semilla, ¿no? Como para plantar una semillita que vosotros podéis empezar a cultivar de manera individual, a través de metodologías que se os ocurran, y de mucha información que hay por el mundo, porque hay muchísima, o de que en algún momento también, si queréis pedirme ayuda a mí o a cualquier profesional que se dedique a cosas de estas, o a cualquier otro profesional que os guste, que se dedique a cosas parecidas también, pues puede siempre ayudaros, pero también más que nada para que tomaréis conciencia de pequeñas cosas, no daros nada masticado, esto depende de vosotros, depende de vosotros reflexionar lo que ha pasado aquí, lo que habéis aprendido, lo que podéis sacar jugo, o sea, me vale con que os haya hecho pensar un poco. Y luego lo bueno es el intercambio, que eso sí es el colectivo, el intercambio de ideas, cada cual hemos aportado cosas y es importante, ¿no? Yo, bueno, bien, la dificultad de todas estas cosas, igual sea esto que marketing digital, que hemos hecho varias, es luego en la soledad del autónomo, como digo yo. Cuando tú tienes que intentar, Salvador, coger su papel y con su hijo con los vinos, a ver cómo los vende a partir de enero, y cómo aplica esto, pues ahí de verdad es la dificultad, pero que ahí sí que creo que nos lo ha transmitido bien el hecho de que tienes que seguir pensando, seguir aplicando tu método cada cual, y adelante, y la acción. Me ha gustado mucho eso de, además José María también en general me ha parecido como la vida misma, que es así, un poco caótica a veces en cuanto hemos ido, pero en el fondo me ha gustado mucho también que se ha dirigido a soluciones concretas, pero que luego hay que pasarlas cada cual a nuestra propia... Pero te digo, yo hago con emprendedores o con gente con negocios, hago mucha consultoría, hago sesiones de 1 hora, o sea, digo, de menos, más, depende de los recursos, todo, depende de lo que cada uno quiera gastar, pero luego esa persona tiene que aplicar lo que habléis ahí, si no, no vale. No, pero trabajamos sobre el caso concreto, ¿eh? En mis sesiones de consultoría no estamos divagando como aquí, esto es para que veáis lo que es, pero se trabaja. ¿Tú tienes un negocio de vinos? Trabajamos sobre eso. Pregunta por pregunta, metodología, orden, todo, se llega a cosas. O sea, no es un trabajo abstracto, ¿eh? Esto es para que veáis qué se puede hacer. Esa parte es la que nos faltaría, en este caso, a nosotros, cada cual. O sea, que esa ya es otra cosa. No, pero no importa, porque como gracias a la amabilidad y la generosidad, ahora se va a quedar grabado, quien quiera podrá volver a recordarlo y podremos aplicarlo cada cual a su propio, porque no, el problema es que está muy bien esto, porque todo, yo no se me queda todo lo que hemos hablado. ¿Alguien se va a llevar todo absolutamente? Muy complicado, ¿no? Siempre retenemos parte. En ese sentido yo creo que se ha hecho mucho aquí, ¿no? Creo que ha sido positivo, ¿no? ¿Tu correo electrónico? Sí, os lo doy ahora, no sé si se puede poner en un sitio, no, lo digo para no, pero bueno, me da igual. Se puede... Y dices, yo tomo nota y... Sí, se puede intercambiar lo que se quiera. De todas maneras, el colectivo Salvador y el resto del grupo intentamos aglutinar todo en la página, porque luego muchas veces, pues, por ejemplo, en el caso de Julio quiere localizar a otra persona que ya vio, y eso viene muy bien tenerlo controlado, ¿verdad? Claro, pues si no, es muy complicado retener todo. Y una cosa que yo quería decir, porque sí que me ha llamado la atención, por ejemplo, él ha dicho un momento, ¿pero para qué hago esto? Porque muchas veces lo que estamos acostumbrados a ese momento concreto, está descontextualizado, en un momento concreto necesitamos el ¿para qué hago esto? ¿Cuál es la receta mágica que me hará de repente que me ilumine la cabeza? Ya, pero como muy bien hemos dicho al principio, esto es una habilidad, y las habilidades, así como la de aprender a hacer yoga, se adquieren con mucho tiempo. Entonces una habilidad de pensamiento, al igual que el desarrollo de un músculo, requiere un tiempo, y aunque aquí se haga solamente el botón de la muestra, pero se pueden hacer de múltiples formas. Es que, claro, al comienzo yo creo que se le escapó a María Ángeles lo de los tiempos. ¿Dijiste algo de tiempos? Bueno, lo he dicho, sí. No. Claro, es que el rollo, el tema filosófico, tienes que coger como una batuta diferente a la que estás todos los días. ¿no? Sí, Jorge al principio, es verdad. Claro, eso. Entonces yo ahí es donde, claro, eso es lo que nos haría a los que somos un poco más impetuosos a la hora de buscar
eso es una cosa que como cada cual en nuestro sector, el ingeniero tiene que avisar, cuidado que voy a utilizar palabrotas, fórmulas matemáticas, el filósofo tiene que decir, cuidado que vamos a empezar a ir con el compás de la filosofía. Es verdad que lo he dicho, porque además sí, al principio que no sé qué, y he dicho, entonces, esto es un espacio diferente, aquí no vamos a parar. Todo, claro, entonces todo es eso. Yo de hecho hice... En ese sentido entiendo a Antonio también. Necesitamos, y es que tienes que... Estamos en el rollo filosófico, disculpad la palabra rollo, no significa ámbito filosófico, es ámbito filosófico. Estamos en ámbito protección de datos, ámbito protección de datos, ámbito de ingeniero. Eso es muy difícil, es lo que decía aquí el compañero. Es muy difícil pensar en otra manera. De hecho, hice con su compañera de Juan Maldonado un taller de internet, de emails, y ella me pidió que lo titulara, y yo, como también soy muy nervioso, lo titulé Párate a pensar, pero párate. Porque muchas veces también me cuesta mucho el pararme con unos tiempos, pero el uso prolongado de esta habilidad de vamos a pensar de otra forma, con otros tiempos, no con la receta mágica ya, ayuda bastante a uno. Tanto en su vida profesionalmente como personalmente. Sí, perfecto. Se me olvida otra cosa, pues yo soy fatal. Hay un papel por ahí que otras veces lo saco, pero como cada vez lo hacemos de una manera, esto es lo bonito del colectivo. Para quien quiera dar el correo, tenemos unos 500 personas en lista de correo, quien quiera estar en contacto, porque cada cual se entera de una manera. Yo soy de los antiguos del correo, me ha tocado hablar de los emails. Quien quiera le paso la nota que hay por ahí, ¿vale? Y lo rellenáis y estamos en contacto. ¿Alguien tiene algún feedback o quiere decir algo sobre qué se lleva, qué le ha parecido el taller? O sea, la charla en sí. Yo no me aburrido. Es importante eso. Hay que decirlo, tampoco te aburre. Se ha trabajado. Se ha seguido trabajar un poco más. Creo que hemos tenido que empezar a aprender a pensar. Yo esto también lo veo, quitando al... pues hemos ido haciendo en esas ideas que ha habido por ahí. Le he hecho un vistazo esta tarde a la página web. Está todo ahí en papel. Tema vuestro. ¿Qué tal? Muy bien. De Salvador, formularéis un montón de preguntas que a lo mejor nosotros mismos dentro de la empresa no nos las formulamos y que empiezan a aparecer. Y debe de ser como el famoso pensamiento lateral, ¿no? Yo creo que no sé exactamente qué, pero que viene de aquí. O sea, que ha habido un pensamiento que viene de aquí que tenía la importancia que puede tener, pero que con la ayuda del otro que ha venido de ahí, pues parece que se ha formado un poco un todo. Entonces, pues ese criterio está bien. Y en ese criterio ahora, como decían, lo iremos y cada uno pensará un poquito, llegará el fin de semana y se acordará un poco de esta reunión. O a lo mejor alguien apunta pues la pregunta de cómo hacer pensar. Yo quería antes, no sé cómo aprendemos a pensar, a lo mejor haciendo yoga. Eso a lo mejor hay que hacer yoga para aprender a pensar, porque hay que tener un... Pero lo cierto y verdad es que luego los pensamientos que nosotros queremos solucionar